Este es un curso de audio. Simplemente escucha. ¿Alguno de los proyectos que has puesto en marcha ha fracasado? ¿O digamos que su resultado no ha sido exitoso? ¿O quizás has dejado de actuar, de emprender por miedo a fracasar? Poner en marcha un proyecto del tipo que sea implica una inversión de recursos humanos y económicos, un esfuerzo extra y sobre todo un riesgo. El riesgo de que las cosas no salgan bien o como esperamos. Todos queremos tener éxito, pero para lograrlo necesitamos aprender a gestionar el fracaso. A nadie le gusta fracasar, pero sucede. Lo importante es, llegado el momento, saber gestionarlo correctamente para minimizar los efectos negativos en nosotros mismos y en otros posibles afectados. Hola, soy Elena Conte, experta en comunicación y habilidades directivas. En este curso de LinkedIn Learning vamos a entender lo que es realmente fracasar. Veremos que es algo habitual, aunque no deseable, que forma parte de nuestra experiencia. Hablaremos de cómo vivir el fracaso, si llega, para salir reforzado de él y no permitir que el miedo obstaculice nuestras decisiones y nuestro éxito profesional. ¿Qué crees que es el éxito? Pues para cada persona es diferente. El diccionario de la Real Academia Española dice que es el resultado feliz de un negocio o actuación. Efectivamente, cuando obtienes un resultado que esperas, o mejor, sobre algo, puedes considerar que has tenido éxito. Es decir, depende de los objetivos o metas marcados, de las expectativas. Y esto podemos aplicarlo no solo profesionalmente o desde un punto de vista emprendedor, sino a cualquier aspecto de nuestra vida. Supón que cambias de trabajo. Cuando llegas a una nueva empresa, lo que te cuentan no es siempre la realidad o no toda ella. Pero considerar ese cambio, esa decisión, un éxito, dependerá de lo que te encuentres en relación a lo que era tu objetivo, a lo que esperabas porque es importante para ti. El mismo puesto en la misma empresa puede ser fantástico para alguien y un enorme fracaso para otra persona. Si tú valoras disfrutar del día a día de tu trabajo, pero consideras imprescindible que te permita conciliar con un horario de trabajo flexible, que te permita salir temprano y la remuneración económica no es tan importante, tu satisfacción será muy distinta de si eres una persona ambiciosa profesionalmente, quieres ascender rápidamente y tener un sueldo alto. En ese caso, no te importará trabajar muchas horas si te recompensan económicamente y con ascensos. Sin embargo, a nuestro primer ejemplo, a la persona que quiere conciliar, el dinero y los ascensos no le sirven. Si tú montas una startup con un pequeño equipo para desarrollar una aplicación para móviles que permita a personas de países en vías de desarrollo acceder a microcréditos con los que iniciar sus negocios y así poder mantener a sus familias, es probable que tu éxito se base, por ejemplo, en el número de familias a las que la app ha sido útil. Sin embargo, si montas una startup con el objetivo de copar un nicho de mercado que está sin explotar y buscas rondas de financiación que te permitan crecer muy rápido, desbancar a tus competidores y finalmente vender la startup por una buena cantidad de dinero, es evidente que tu éxito se mide de otra manera. El éxito es muy personal y dependerá de lo que tú quieras conseguir. Y por supuesto, el concepto de éxito cambia con el tiempo. Por eso tampoco podemos simplificar tanto como para decir que el fracaso es la ausencia de éxito. Normalmente las cosas no son blancas o negras, hay un enorme arco iris de matices. Quizás pusiste en marcha en el pasado un proyecto que no funcionó. ¿Fue un éxito? No. ¿Fracasó? Es posible. ¿Fracasaste tú? No lo sé. Es posible que ese proyecto te enseñase mucho más que cualquier máster en una escuela de negocios prestigiosa y que te permitiese conocer a profesionales que posteriormente has incorporado a tu equipo. Puede que ese proyecto que no salió como esperabas te haya permitido poner en marcha otro que ha ido realmente bien, gracias a esa primera experiencia. Así que el éxito y el fracaso son bastante relativos y no tienes que permitir que algo que no va exactamente como esperabas marque negativamente los siguientes pasos. Vamos a ir viéndolo juntos.
Seguro que te ha pasado. Vas a ver una película al cine y te han dicho que es una obra de arte, o divertidísima, o tiene unos efectos especiales impresionantes. Te la han puesto tan bien que llegas con las expectativas altísimas y al final te decepciona. Sí, está bien, pero tampoco es para tanto. Es probable que si no te hubiesen predispuesto, te hubiese gustado mucho más. Cuando ponemos en marcha un proyecto del tipo que sea, lo lógico es preparar un plan que incluya unos objetivos que nos marquen dónde queremos llegar, qué queremos lograr y qué parámetros mediremos para ver si los alcanzamos, es decir, si tenemos éxito o no. Alcanzar esos objetivos es importante, pero ¿qué sucede si no están bien fijados y esa es la razón del fracaso? Recuerda el ejemplo del cine. Tus expectativas eran muy altas, no eran realistas porque te habías dejado influir por lo que te dijeron. En un proyecto esto también puede suceder, especialmente cuando arranca. Porque cuando un proyecto lleva tiempo en funcionamiento, cuenta con un histórico que te permite ver la evolución y es más fácil no equivocarse en los objetivos que marcamos. Aunque por supuesto pueden surgir inconvenientes con los que no contábamos, como un nuevo competidor. Pero cuando algo se inicia, incluso si se ha hecho dando los pasos correctos, los objetivos pueden marcarse erróneamente, por no ser realistas o no tener en cuenta según qué factores, y al no alcanzarlos, considerar que se ha fracasado. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Fijar objetivos a corto y largo plazo. Esto te permitirá ir viendo si se van cumpliendo cada mes, cada trimestre o cada año e ir adaptando tanto las acciones como los objetivos si es necesario. Así, las metas y objetivos serán más realistas. Es bueno tener ambiciones en los objetivos, pero también hay que ser realista para no frustrarnos considerando que hemos fracasado cuando en realidad es posible que solo tengamos que reformular los objetivos. Quizás solo necesitemos algo más de tiempo para alcanzarlos, o nos hayamos equivocado en algunas decisiones, pero estamos a tiempo de cambiar y alcanzar el éxito. Pongo un último ejemplo. Si no eres una persona deportista o hace años que no corres y quieres retomarlo, ¿crees que es realista querer correr una maratón un par de meses después de empezar a entrenar? Si lo haces, aunque entrenes esos 2 meses, no te sorprendas si tienes que abandonar sin terminar o tardas muchísimo en llegar a la meta. Son más de 42 kilómetros y sin ser experta en el tema diría que no se trata de un fracaso, sino de haberse fijado un objetivo inalcanzable. Si te pones objetivos semanales, en esos 2 meses previos podrás ir viendo si tu evolución es suficiente o no, y quizás tu objetivo final, ambicioso pero realista, no deba ser correr la maratón en 2 meses, sino en 6, y seguir siendo constante en los entrenamientos. Te invito a que lo pienses. ¿Eres una persona demasiado ambiciosa a la hora de marcarte objetivos? ¿O quizás demasiado positiva? No me refiero solo a nivel profesional, porque es probable que tu forma de ser a nivel personal también se refleje en otros ámbitos. Hay gente que confunde cometer un error, o varios, con fracasar. Pero es importante diferenciar ambas cosas porque pensar que hemos fracasado puede llevarnos a abandonar lo que hemos comenzado. Sin embargo, un error nos tiene que hacer pensar y tomar otra decisión o llevar a cabo otras acciones. Todos cometemos errores, y el que diga lo contrario miente. Pero como se suele decir, somos humanos, nos equivocamos, y en unas ocasiones aprendemos de los errores y en otras ni eso. La suma de errores e incluso un solo gran error nos puede conducir al fracaso, sí, pero no necesariamente cada error es un fracaso. Veamos un ejemplo práctico. Tu empresa te encarga que pongas en marcha un proyecto de transformación digital en un área de la compañía, que será el proyecto piloto para después desarrollarlo en el resto de la compañía. Tienes que crear tu propio equipo, con compañeros que ya están en la empresa o fichando fuera. Decides que los puestos claves sean contratados fuera, porque quieres que traigan su experiencia de proyectos similares en otras compañías. Tu superior te dice que le parece razonable, pero que un equipo mixto en la toma de decisiones,
con algunas personas que conocen desde dentro la compañía y las peculiaridades del negocio, puede ser muy útil. Sin embargo, tú sigues adelante con tu idea. Tras hacer los fichajes, a medida que el proyecto avanza, empiezas a ver que has cometido errores. Los plazos se alargan porque les cuesta entender las necesidades de la empresa, las herramientas que se desarrollan no son exactamente lo que necesitan y tienen que ir haciendo muchos cambios. Y sobre todo, a los equipos de la empresa que tienen que adaptarse a esos cambios les está costando muchísimo. En resumen, efectivamente ha sido un error no hacer ese equipo mixto con profesionales externos que aporten su experiencia en otras empresas, junto con profesionales internos que ayuden a adaptar ese conocimiento externo a las necesidades internas. Es un error importante, con consecuencias sobre los plazos, el presupuesto y la motivación de los implicados. Pero es pronto para hablar de fracaso porque, por suerte, la situación se puede reconducir. Lamentablemente hubo que despedir a alguna de las personas contratadas para el proyecto y hacer que profesionales de la empresa se uniesen al equipo en una fase ya avanzada. Y lo que es más importante, todos los errores que se fueron cometiendo, y no solo por el perfil del equipo, se fueron documentando y buscando soluciones. De esta manera, cuando se replicó el proyecto en otras divisiones de la compañía, el proceso fue mucho más ágil, rápido y efectivo en todos los sentidos. Creo que este ejemplo refleja muy bien lo que decía. Un error, o incluso varios, no son necesariamente un fracaso. Lo importante es darse cuenta lo antes posible, reaccionar asumiendo los fallos y buscando soluciones y seguir hacia adelante. Hay gente que aparentemente está orgullosa de sus fracasos, como si haber cometido grandes equivocaciones fuese motivo de orgullo. No es mi caso. Me encantaría no haber cometido errores y no haber fracasado en determinadas cosas. Pero también tengo que decirlo, mi experiencia, como la de todo el mundo, se nutre de vivencias agradables y otras no tanto, de éxitos y de fracasos. Y seguramente, sin equivocarme y aprender de mis errores, difícilmente sería la persona que soy ahora. Pero en este curso no quiero que aprendas a fracasar. Quiero que si fracasas, sepas cómo gestionarlo para que saques algo positivo de ello, que aprendas y apliques ese conocimiento, esa experiencia en futuros proyectos y evites repetir errores similares. Hay otra manera muy útil y menos dolorosa de aprender de los fracasos, que es aprender de los fracasos de los demás. Y más allá de lo que puedas observar en tu entorno o de lo que te cuenten amigos o conocidos, hay libros en los que emprendedores o profesionales con mucha experiencia cuentan sus grandes errores. A esto se añade una forma aún más dinámica y entretenida de aprender del fracaso ajeno. ¿Te suenan unos eventos que se llaman Fuck Up Nights? Se trata de un movimiento global con eventos que se llevan a cabo en varias ciudades de todo el mundo y que nació en México en 2012. En los eventos, emprendedores y empresarios cuentan historias de sus fracasos de negocio o de sus proyectos de manera informal y entretenida. Los perfiles de los oradores son muy heterogéneos, desde artistas a fundadores de startups. Suelen participar 3 o 4 personas que explican el proyecto, qué hicieron mal, qué harían de otra manera, qué aprendieron, etc. Hay luego una parte de preguntas de los asistentes y suele finalizar con un encuentro de networking. Si buscas en Internet seguramente podrás encontrar este tipo de eventos cerca de donde vives y aprovechar para conocer gente interesante y aprender de su experiencia. Porque como digo, lo importante de una mala experiencia es aprender de ella. ¿Conocías las Fuck Up Nights? ¿Te animas a aprender de los errores ajenos o incluso a compartir los tuyos y ayudar a otros? Dice el diccionario de la Real Academia Española que la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Es decir, nuestra capacidad de seguir adelante, de sobrellevar una situación negativa o que nos perjudica. Podemos aplicarlo a distintos aspectos de la vida, como una enfermedad grave propia o de un ser querido, una ruptura dolorosa o un fracaso de cualquier tipo, incluyendo un fracaso profesional.
Se habla de personas resilientes como una característica o capacidad que tienen determinadas personas, pero lo cierto es que la resiliencia se entrena desde que somos pequeños, porque si a un niño le sobreproteges desde que es bebé, no dejas que tropiece, que se caiga, que pruebe las cosas por sí mismo y sus propios límites, tarde o temprano se va a encontrar con alguna dificultad. Y si poco a poco ha aprendido a gestionarlas y enfrentarse a ellas, lo hará sin problemas. Pero si no, aprenderlo de golpe puede ser muy duro. Y cuando somos adultos podemos y debemos seguir trabajando esas características que nos hacen una persona resiliente, que sabe sobreponerse ante las adversidades y avanzar. Vamos a ver algunas de ellas. La primera de ellas, conocerse uno mismo con los puntos fuertes y débiles. La segunda, cuidar la autoestima. La tercera, trabajar la empatía. Cuarta, ser creativo o creativa a la hora de buscar soluciones. En quinto lugar, ser autónomo y al mismo tiempo sociable, pero sin depender de los demás. Sexto, rodearse de las personas adecuadas, gente que suma en tu vida, no que resta. Séptimo, ser optimista, sin dejar de ser realista. En octavo lugar, ser flexible y tolerante a la incertidumbre. Noveno lugar, poner pasión en lo que se hace. Y en décimo lugar, ser constante con lo que se lleva a cabo. Estas son algunas de las características de las personas resilientes. No son todas y, por supuesto, no es posible ser perfecto en todas ellas. Pero es evidente que trabajarlas nos ayudará también a ser mejores personas y profesionales en múltiples aspectos. Y si llegan las adversidades, si llega el momento de tener que seguir adelante pese al fracaso, sabremos adaptarnos y salir reforzados. Esto nos ayudará, te ayudará, a que el miedo a volver a fracasar no te paralice y te impida volver a enfrentarte a nuevos retos. Ser resiliente es levantarse cuando uno se cae y volver a intentarlo las veces que haga falta. Antes de terminar, te propongo que pienses en las características o hábitos que he mencionado. ¿No crees que todos te pueden ayudar? Y si es así, ¿cuáles crees que tienes que reforzar? En los últimos años he oído a bastantes emprendedores y directivos que explicaban sus fracasos en foros públicos. No me refiero entre amigos o con gente de confianza, sino en ponencias o presentaciones públicas. No me parece mal en absoluto. Creo que este tipo de acciones sirve para que otros aprendan de sus experiencias y eviten cometer los mismos errores sin tener que caer en ellos personalmente. Y también, y esto es muy importante, muestran que todos cometemos errores, que incluso los grandes triunfadores que tenemos delante en esas ponencias, antes de llegar a lo más alto, se equivocaron y algunas veces de manera considerable. Pero me llama la atención que con la misma intensidad que algunas personas ocultan sus equivocaciones, otras parece que presumen de ellas. Y ahora retomo la pregunta que da título a este apartado. ¿Es necesario fracasar primero para tener éxito después? La respuesta es en parte sí, en parte no. Es decir, no hace falta haber fundado y hecho fracasar 4 startups para que la quinta sea exitosa, como he oído a algunos emprendedores en serie. Pero sí es muy improbable que la primera experiencia emprendedora que pongas en marcha, es decir, sin experiencia, sea un éxito absoluto. También depende del tipo de proyecto que sea. Estaba hablando de fundar una startup o algún tipo de negocio. Esto es sumamente complejo. Pero puede haber otros proyectos, por ejemplo los que desarrolles dentro de tu propia organización, que revistan cierta complejidad y que gestiones de manera exitosa de principio a fin. En este caso, es muy probable que antes de gestionar tú el proyecto, hayas participado con puestos de responsabilidad en otros y hayas podido aprender de esas experiencias para poder aplicarlo en tu gestión. ¿Y tú qué opinas? ¿Es posible tener éxito sin haber sufrido grandes fracasos antes? ¿Puede ser suficiente solo con la experiencia ajena? Los primeros años de nuestra vida nos marcarán mucho de adultos a la hora de gestionar el fracaso. Va a depender del tipo de educación que recibamos y la forma de tratarnos por parte de los adultos de nuestro entorno,
especialmente familiares y profesores, que podrán comportarse principalmente de dos maneras diferentes. Por un lado, aquellos adultos que ayudan a los niños a tomar sus propias decisiones, dependiendo de la edad, controlando los riesgos y supervisando lo que sucede, pero sin cohibir al niño. Estimulando al pequeño o pequeña a experimentar, probar las cosas y probarse a uno mismo para ir superándose poco a poco, aprendiendo a medir los riesgos y aceptar las consecuencias cuando las cosas no salen bien. Por otro lado están los adultos sobreprotectores, progenitores, familiares o educadores que quieren evitar que los niños se expongan a riesgos de caídas o simplemente equivocarse de la manera que sea, y le evitan todo tipo de males, bajo el lema de que ya les tocará sufrir más adelante. Esta segunda forma de educar puede parecer mucho más cuidadosa y preocupada que la primera, pero no tiene por qué serlo. Por supuesto que no hay que exponer a los niños a peligros o males innecesarios, pero ellos necesitan retos, irse superando y aprender a través de la experiencia para tener seguridad en sí mismos, en sus propias capacidades y darse cuenta de que tienen que esforzarse y mejorar en determinados aspectos. Así también aprenden a medir las consecuencias de sus acciones y a asumirlas. Es importante que poco a poco se den cuenta de qué puede pasar si hacen algo y qué puede pasar si no lo hacen. Y los beneficios se aciertan en sus decisiones y las consecuencias negativas si se equivocan. Además, el que poco a poco vayan tomando decisiones también les ayuda a entender que ellos son los responsables en gran medida de lo que les sucede, para bien o para mal, y para así volverse adultos responsables de sus actos, que se enorgullecen de lo que han conseguido y asumen sus propios errores. ¿Conoces a la típica persona que cuando se equivoca siempre echa la culpa a los demás? La culpa es del jefe cuando es un empleado, o de sus trabajadores si es el jefe o jefa, del mercado, del entorno o de lo que sea. Pero ellos nunca tienen la responsabilidad de lo que ha pasado. Sin embargo, sí suelen ponerse las medallas rápidamente cuando las cosas salen bien. Aunque también hay gente que no sabe asumir sus éxitos. Tienen la autoestima tan baja que no pueden admitir que algo ha tenido éxito porque ellos lo han hecho bien. Mi objetivo con esto es que entiendas por qué actuamos de determinada manera, en este caso a la hora de gestionar el fracaso, y también que las personas con responsabilidad en la educación de niños y niñas seamos conscientes de lo importante que es dejar que vayan tomando sus pequeñas decisiones, celebrar sus éxitos y que asuman sus errores, para prepararles para el mundo de los adultos. El entorno familiar y educativo de nuestra infancia nos influye en cómo gestionaremos el fracaso de adultos. Y durante toda la vida, incluyendo la etapa adulta, nos influirá nuestro entorno social. Podemos decir que hay culturas que ponen en valor a aquellas personas que se arriesgan, que toman decisiones y ponen en marcha sus ideas o sus proyectos, por muy locos que puedan parecer. Y lo que ese entorno cultural valora no es tanto que triunfe, sino que se arriesgue, que apueste por aquello que cree. Esos países o esas culturas aplauden ese perfil emprendedor, autónomo, decidido, con ambición, y el entorno lo favorece, no solo a nivel educativo, sino con inversores que apuestan por esos proyectos o empresas que contratan esos perfiles como externos, internos o proveedores. Además, dichos proyectos, también los que han fracasado, forman parte del currículum de esas personas y se valoran. He hablado del emprendedor en serie, el que pone en marcha un proyecto tras otro. A veces porque le van muy bien, los vende y lanza algo nuevo, otras veces porque se van hundiendo por sí mismos. Pero como decía, esas culturas valoran al que ha puesto en marcha 3, 4 o más proyectos, sin fijarse tanto en el resultado. Lo importante es el tipo de persona que es capaz de eso, sus conocimientos y habilidades. Para estas culturas es natural que haya proyectos que fracasan porque el peor fracaso es no intentarlo. Sin embargo, hay otras culturas que no valoran el riesgo. Consideran que las decisiones se deben tomar sopesando mucho las posibilidades de éxito, que si no es muy seguro que saldrá bien,
mejor no arriesgarse y que el que se arriesga y fracasa es un perdedor. Estas culturas desconfían del que ha fracasado, por tanto, pocos se arriesgan a que esto pase y prefieren ir a lo seguro. Como seguramente has pensado con mi explicación, los entornos que dan menos importancia al fracaso, aquellos que lo consideran parte de la experiencia sin más, favorecen la innovación y el espíritu emprendedor, mientras que las culturas que no perdonan el fracaso están penalizando esa toma de decisiones en pro del cambio. Y después de mis explicaciones, ¿cómo consideras que es tu país o tu cultura? ¿Penaliza el fracaso o lo considera parte de la experiencia? ¿Y cómo influye eso en la toma de decisiones? ¿Sabes que solo el 22% de las startups a nivel mundial tienen al menos una mujer como fundadora? Solo el 22%. Lo leí hace poco en un artículo muy interesante de Bloomberg. Según Eurostat, en España solo un 16% de las startups tienen al menos una mujer en el equipo fundador y un 7% están fundadas solo por mujeres. Estas startups reciben mucha menos financiación que las fundadas por hombres y a pesar de eso generan más ingresos por cada euro o dólar que reciben de financiación. Me parecen unas cifras terribles. Además, se ha comprobado que las mujeres corren menos riesgos que los hombres cuando emprenden, pero cuando lo hacen suelen obtener mejores resultados. Esto puede interpretarse de muchas formas, pero la lectura que yo hago, teniendo en cuenta mi experiencia y largas conversaciones con gente del ecosistema emprendedor, es que en general a las mujeres nos han educado para ser muy prudentes en nuestras decisiones, valorar los pros y los contras con detenimiento y ser muy cuidadosas para decidir en qué invertimos el dinero, sea nuestro o ajeno, como el de los inversores. En general somos menos ambiciosas y también menos competitivas. ¿Y esto es bueno o malo? Pues en mi opinión es bueno que seamos prudentes y es positivo que cuando se arriesgan las mujeres y emprenden obtengan buenos resultados. Pero el exceso de prudencia y de miedo al fracaso indudablemente es malo, porque es seguro que grandes talentos, mujeres, se han quedado en el camino y no han dado el paso. Sus grandes ideas nunca han llegado a materializarse. Como ya he dicho, una cultura que castiga en exceso el riesgo pierde muchísimo en innovación. A esto se le añade que en estas culturas a las mujeres se las juzga más duramente, porque deberían estar cuidando a sus familias en vez de dedicarse tanto a sus propios proyectos, porque si no les va bien, han malgastado el dinero, porque seguro que se han dejado llevar por sus sentimientos en las decisiones. Compaginar una gran carrera profesional con la vida personal no es fácil para nadie, pero a los hombres normalmente se les disculpa, mientras que a las mujeres se las culpa. Y añadimos un círculo vicioso por el cual menos mujeres se arriesgan porque hay pocos referentes, es decir, mujeres emprendedoras poniendo en marcha proyectos sin miedo al fracaso. Y las que hay no tienen demasiada visibilidad. Fijaos en los congresos, mesas redondas o debates televisados de estos temas. Empieza a haber más mujeres, pero muy poco a poco. En general, la visibilidad de los ponentes y participantes queda reservada para los hombres. Eso hace que tengamos pocos referentes que nos animen a lanzarnos, y como somos pocas, entramos en ese círculo vicioso del que hablaba. Como es lógico, estoy generalizando. Ni todas las mujeres son así, ni todos los hombres son lo contrario. Pero a todos y a todas nos debería importar lo mismo, tener a los mejores a cargo de un proyecto, coordinando un equipo o sacando partido a nuestra inversión, independientemente de que sea una mujer o un hombre. Desperdiciar talento no tiene sentido. Y educar a nuestras hijas para ser menos que nuestros hijos, solo porque son niñas y serán mujeres, es una forma de limitar el enorme futuro que tienen por delante. Eduquemos a las próximas generaciones para atreverse, arriesgar y llegar tan lejos como puedan. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué tipo de empresa prefieres trabajar? ¿En una que impulse la innovación entre sus trabajadores? ¿Que promueva ideas para evolucionar y poner en marcha nuevos proyectos, procesos o productos?
O por el contrario, una empresa que evite el cambio, de esas que se apoyan en el siempre lo hemos hecho así y no vamos a cambiar. Las primeras no solo impulsan el cambio, sino que asumen un cierto nivel de riesgo, de posibilidades de equivocarse e incluso de que el proyecto o la idea fracase. Pero consideran que para tener éxito hay que arriesgar. Estas, si controlan bien el riesgo, avanzarán y estarán al día. Y no solo eso, serán mucho más atractivas para los mejores profesionales, porque les dejarán cierta libertad para desarrollar sus ideas, sus proyectos, etc. Sin embargo, el segundo tipo de empresas, más de la vieja escuela, como se suele decir, se caracterizan por su inmovilismo. Obstaculizan todo lo que pueden los cambios y la innovación, y si encima los escasos cambios que hay no dan buen resultado, fracasan y penalizan a los responsables. El fracaso o los errores les sirven de argumento de apoyo para no arriesgar. ¿Cuál es el problema de esta cultura empresarial? Que aunque hayan hecho las cosas de una manera en el pasado y les haya funcionado, el mundo sigue evolucionando. Sus competidores, sus clientes, la tecnología y los procesos, y por supuesto sus profesionales. Y si una empresa no se adapta, tarde o temprano se queda atrás. Y además, si bien siempre hay gente que no quiere cambiar, que evita el riesgo, y es respetable, hay otras muchas personas que necesitan nuevos retos y evolucionar en su trabajo. La empresa que no lo entienda y que en cierto modo no lo apoye, perderá la oportunidad de contar con esos profesionales. Si tienes inquietudes profesionales y tu empresa es de las que penaliza las equivocaciones y el fracaso, es probable que en poco tiempo necesites buscar otros retos. Vamos a empezar a ver las etapas o pasos que debemos dar para gestionar correctamente el fracaso. Puede que aún te preguntes, ¿para qué aprender a gestionar el fracaso si yo no quiero fracasar? Yo lo que quiero es tener éxito. Bien, esto nos pasa a todos, pero lo cierto es que a veces cometemos errores, nos equivocamos y puede llegar el fracaso como resultado. Y si no lo reconocemos y asumimos, lo más probable es que en un futuro volvamos a repetir los mismos errores. Por eso, parte de la idea de que para tener éxito será importante que adquieras experiencia, y esa experiencia se va a basar en aciertos y errores. ¿Sabes ese amigo o amiga que todos tenemos que siempre comete los mismos errores? Por ejemplo, con sus parejas. Le has conocido varias parejas. Todas tienen el mismo perfil, son casi iguales, y no me refiero a su físico, sino a su personalidad. O son muy posesivas, o muy dependientes, o con miedo al compromiso, o simplemente tóxicas. Y conoces la primera, ves cómo evoluciona la relación, que obviamente va mal, se rompe, tu amigo o amiga lo pasa fatal, y al cabo del tiempo te presenta otra pareja con un perfil igualito, y se repite la historia. Pongo este ejemplo porque es bastante común. No quiero entrar a analizar psicológicamente a esa persona, que no es el tema. Lo que quiero decir es que para no repetir los errores necesitas ser capaz de verlos, asumirlos y cambiar. Es necesario un cierto grado de madurez y ser autocrítico para ello, pero hay que ser responsable con las decisiones que uno toma e incluso con las circunstancias negativas que no dependen de ti. A veces hay sucesos que no dependen totalmente de nosotros mismos, pero que nos empujan a fracasar. Piensa en la crisis de COVID-19, un hecho totalmente inesperado para todo el mundo. Imagina que tu proyecto fracasa porque tus proveedores, que se encontraban en China, estuvieron con las fábricas cerradas durante demasiado tiempo, no te proporcionaron los productos o las piezas que necesitabas, perdiste a 2 clientes clave y eso te obligó a cerrar tu negocio. Por supuesto, no podías prever la pandemia, pero si eres consciente de la cadena de circunstancias que te ha llevado al fracaso, cuando emprendas de nuevo quizás puedas contar con proveedores locales o proveedores situados en varios lugares. O puede que intentes tener más clientes de menor tamaño en vez de 1 o 2 grandes de los que dependa tu negocio. No se trata de sentirse culpable, sino de reconocer los errores para no repetirlos. Lo mismo sucede con el fracaso. Si no somos capaces de asumir que hemos fracasado en un proyecto concreto, difícilmente estaremos preparados para iniciar otro.
¿Cómo te has sentido cuando un proyecto en el que has puesto ilusión, ganas, esfuerzo, tiempo e incluso puede que dinero te ha salido mal? Las reacciones dependen de cada persona. Hay quien niega la evidencia y no quiere aceptarlo, hay quien cae en la autocompasión y quien sufre estrés y ansiedad. Todos estos sentimientos son importantes y no podemos descuidarlos para poder seguir adelante de una manera sana. Aquí entra en juego la resiliencia. Ya he hablado de este concepto, de la capacidad de las personas para hacer frente a una situación adversa. Me parece una capacidad maravillosa, pero que tenemos que desarrollar y trabajar. Y la gestión de las emociones, en una situación de fracaso como hablamos, es fundamental para poder alcanzar el éxito más adelante. Porque todas esas emociones que he mencionado, autocompasión, ansiedad, estrés, depresión, miedo a fracasar de nuevo, etc., pueden ser humanas y totalmente entendibles, pero seamos objetivos, no nos llevan a ningún lado. No se trata de sentirse mal o sentirse culpable, se trata de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestros actos, y superar esos sentimientos o emociones que son tóxicos, nos hacen mal y nos paralizan para seguir adelante con nueva energía. No restes importancia a cómo te sientes. Hay personas más preparadas para hacer frente a las adversidades, más resilientes, otras necesitan más tiempo o más ayuda, y tapar o negar que uno no está bien es, como se suele decir, poner un parche. Lo que necesitas en esa situación es solucionarlo antes de seguir adelante. En las fases que estamos viendo para gestionar el fracaso, ya te he hablado sobre los sentimientos o emociones. Ahora quiero pararme un momento sobre el aspecto más objetivo de la situación, el análisis de los hechos. Las emociones son por definición subjetivas, pero los hechos son objetivos. Como parte de nuestro avance para dejar atrás el fracaso y estar listos para el éxito, necesitamos analizar también qué ha pasado para que no cumpliésemos los objetivos marcados para nuestro proyecto. Saber qué errores has cometido te va a ayudar a aprender cómo evitarlos la próxima vez. También conocer con detalle aquello que no depende totalmente de ti, de tu equipo o de tu empresa, pero que ha influido en el fracaso del proyecto, como cambios en el mercado, la aparición de un nuevo competidor o verte envuelto en una crisis económica que paraliza el consumo. Piensa en todo lo que ha ocasionado el fracaso, analízalo y trata de llegar a conclusiones sobre cómo podría haberse evitado, incluso lo que no dependía por completo de tus decisiones. Por ejemplo, si ha habido un cambio de tendencia en el mercado que ha hecho que tu empresa o tu proyecto se quede obsoleto, ¿no había forma de preverlo? Los mercados no dan un giro de 180 grados de un día para otro. O viendo lo que se avecinaba, ¿no había forma de evolucionar el concepto de la empresa, los productos o los servicios para adaptarse a los cambios? Sí, es duro reconocer los errores que se han cometido, pero solo piensa que esto es un ejercicio para ti mismo o para ti misma. Nadie tiene por qué conocer los detalles si no quieres compartirlos. ¿Qué te está pareciendo este capítulo con los pasos para gestionar el fracaso? Espero que útil, aunque no sea fácil llevarlo a cabo. Todo lo que hemos ido revisando en estas fases va dirigido a un único objetivo: prepararte para dejar atrás el fracaso y asumir el siguiente reto con toda la energía del mundo, con la mente lista, con la mejor experiencia adquirida y teniendo mucho más claro qué hacer y, sobre todo, qué no volver a hacer. Así que vamos a valorar qué errores cometidos pueden tener solución. Incluso puede que estés a tiempo de minimizar las consecuencias negativas de esos errores. Supón que pusiste en marcha un negocio y fue mal, así que las personas que contrataste perdieron su trabajo. Quizás puedes escribirles recomendaciones para futuros procesos de contratación o hablar con tus contactos del sector para recomendarles. Estas acciones te reconciliarán con lo que ha pasado y te ayudarán a seguir adelante. Además, piensa que si en un futuro vuelves a poner otro proyecto en marcha, con algo tan sencillo como lo que te he dicho, seguramente podrás volver a contar con tus anteriores colaboradores. Lo mismo sucede con proveedores, inversores, asesores, etc.
Si trabajas sobre los errores cometidos e intentas minimizar las consecuencias negativas, eso repercutirá positivamente en tu futuro, además del de aquellos de tu entorno. Muchos de esos errores cometidos, vistos en frío, con la distancia, seguramente tienen solución. En esta etapa es el momento de ver cómo podrías haberlo hecho o qué precauciones deberías haber tomado para evitarlos o para que el resultado no fuese tan malo. Estas experiencias negativas pueden ser frustrantes, pero dado que no las has podido evitar, lo más inteligente es aprender de ellas y sacarles partido en el futuro, porque ya sabrás evitarlas o enfrentarte a ellas. Así que vamos a seguir en nuestro camino, tu camino, hacia el éxito. Llevamos ya bastante tiempo hablando del fracaso, que es el tema que nos ocupa. Ha llegado el momento de hacerte dos preguntas clave. ¿Tienes miedo a fracasar? Y ahora voy un poquito más lejos. ¿Has tenido algún fracaso relevante en tu carrera profesional? Y digo relevante porque cometer errores y fracasar no es lo mismo. Seguro que te habrás equivocado en decisiones y algunas habrán tenido consecuencias de cierta importancia, pero ya hemos visto que hablar de fracaso tiene otra dimensión. Bien, te pregunto esto para que reflexiones un poco sobre tu situación. La lógica nos dice que no deberías tener miedo a fracasar si ni siquiera te ha pasado. La realidad es que le pasa a muchas personas. Puede que sea tu caso. Tener miedo es normal, pero debes ser tú quien controle tus miedos y no al revés, porque el problema de ese miedo es que te impide tomar decisiones libremente, con objetividad, porque te influye negativamente. Es el miedo el que te domina. Muchas de las personas que no intentan hacer realidad sus sueños se ven bloqueadas simplemente por un miedo irracional. Están anticipando qué va a ir mal o qué puede ir mal y no lo hacen. Pero las razones para no lanzarse no son las correctas. Hay múltiples razones para no llevar a cabo un proyecto o para simplemente no arriesgarse con algo. Porque tu objetivo con esas acciones es que sea exitoso. Así que sin ciertas garantías de éxito es mejor no llevarlo a cabo, buscar un momento más adecuado o cambiar las condiciones o circunstancias que no son propicias antes de ponerlo en marcha. Pero en cualquier caso, el conjunto de razones que te empujen a seguir hacia adelante o a no hacerlo deben ser objetivas y no contaminadas por el miedo al fracaso. Te voy a citar algunos ejemplos para que entiendas cómo te puede afectar el miedo. Te hace dudar de ti mismo o de ti misma, de tus capacidades, experiencia y conocimientos. Te hace desconfiar de tu equipo, de tu entorno, de tu empresa. Te paraliza en tus decisiones. Te hace sentirte culpable. Te hace creer que los demás te rechazarán si las cosas van mal, que no tendrás más oportunidades. Te hace confundir los errores con el fracaso. Te hace creer que si no haces nada, si no arriesgas con nada, no pierdes nada. Pero eso no es ganar. Te hace aferrarte a tu zona de confort. Y después de lo que hemos visto, te pregunto, ¿cuántos proyectos o decisiones importantes has paralizado solo por el miedo? ¿Y vas a dejar que sigas siendo así? Contra el miedo irracional que nos impide arriesgarnos y avanzar, la herramienta más poderosa es la objetividad. Ser objetivo es no dejarse influir por nuestras propias ideas, prejuicios o creencias a la hora de valorar algo, quedándonos solo con los hechos, con lo que es observable de manera neutral. Casi todos pensamos que somos objetivos. Eso nos ayuda a convencernos de que tenemos razón en lo que pensamos, porque queremos creer que no nos dejamos influir, pero solemos tener sesgos. Por ejemplo, hay gente que es de tendencia optimista y piensa que las cosas van a ir bien. Esas personas son unas imprudentes para los pesimistas, que piensan que seguramente irán mal. En el tema que nos ocupa, la persona dominada por el miedo al fracaso es también pesimista. Cree que va a fracasar, que no debe comenzar su proyecto porque irá mal. Pero recuerda, estamos aquí para alcanzar el éxito en lo que nos proponemos y para eso no nos sirve de nada ser pesimistas y dejarnos llevar por el miedo, porque no llegaremos a actuar. Aunque nuestro proyecto tuviese muchas posibilidades de triunfar, no seremos capaces de verlo.
Pero tampoco nos sirve de nada ser optimistas, porque es fácil que nos relajemos pensando que todo irá bien, arriesguemos demasiado y no tengamos en cuenta los puntos débiles de nuestro proyecto. Necesitamos ser objetivos para ver esos puntos débiles o los factores en contra que podamos tener para contrarrestarlos, o incluso no iniciar ese proyecto o en esas condiciones. Por ejemplo, tu sueño siempre fue poner en marcha tu propio restaurante. Genial. Yo no te diría que te lanzases a ello sin más, a lo loco, porque necesitas una inversión importante, conocimientos de hostelería y también de gestión, aunque sea un pequeño restaurante. Y tendrás que conocer a los proveedores adecuados, muchas cosas que tienes que tener en cuenta si quieres tener éxito en un proyecto así. Yo lo que sí te diría es que no sea el miedo el que impida que lo lleves a cabo. Analiza objetivamente los pros y los contras. A la hora de tomar decisiones, yo soy muy amiga de hacer un análisis DAFO, también conocido como FODA, que incluye las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades del proyecto. Por supuesto, los proyectos complejos, como el restaurante de tus sueños, no se deciden solo sobre esto. Habrá que hacer un plan de negocio realista, tener la inversión necesaria, un buen equipo que te respalde. Necesitas conocer a tu competencia, a tus clientes potenciales, muchas cosas que objetivamente te permitirán decidir si arriesgarte o no. Pero en general te voy a dar algunos consejos para que, cuando tomes decisiones, la objetividad pueda más que tu miedo o que tu optimismo. Lo primero piensa, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿En qué periodo de tiempo? Tómate el tiempo necesario para decidir. Medítalo bien, sopesa. Tomar decisiones en caliente no es bueno, sea para poner en marcha un proyecto o por el contrario para renunciar a él. Recuerda, cometer errores no es lo mismo que fracasar. Si tu miedo es equivocarte, no olvides que todos cometemos errores. Céntrate en la decisión que tienes que tomar y si vas a por ello, deja otras cosas. Si te dispersas, no lograrás tus objetivos. Evita la presión social. Si no debes dejarte influir por tu subjetividad, menos aún por la de los demás. Eso no quiere decir que no oigas consejos de las personas que tienen más experiencia o conocimientos que tú, las que ya han pasado por situaciones parecidas y te pueden orientar, pero la decisión es tuya. Y por último, ten un plan B, por si acaso. Y hazte una pregunta. ¿Qué pasa si fracasas en aquello que te propones? ¿Qué consecuencias reales y objetivas habría? Esto es fundamental para tomar la decisión. Uno de los motivos de fracaso en nuevos proyectos es no contar con un buen equipo. Como nadie puede saber de todo ni hacerlo todo, lo más inteligente es tener a tu lado a los mejores expertos en cada área clave del proyecto. El equipo será una red de apoyo estupenda para evitar el fracaso o minimizar su riesgo. Y no solo porque son expertos en sus temas, que ya de por sí es muy importante, porque su experiencia y conocimientos harán que funcione correctamente cada área o departamento del proyecto. También porque te van a aportar un elemento que es fundamental para no dejarse llevar ni por un exceso de optimismo, ni por un exceso de pesimismo, ni dejarse dominar por el miedo al fracaso, la objetividad. Es fácil enamorarse de un proyecto que ha creado uno mismo. Lo he visto en diversas startups. Los fundadores explican su proyecto con un convencimiento absoluto, pero en realidad no son viables o son casi iguales que otros competidores que ya existen, o simplemente no hay mercado para su idea. Pero ese equipo de personas, si son buenos, te va a poner los pies en la tierra, te hará ser realista en los objetivos que fijes, en cómo alcanzarlos, te podrá mostrar puntos débiles que quizás no has visto y podrá aportar nuevas ideas y soluciones que no se te habían ocurrido. El equipo humano es tan importante que es uno de los factores en los que se fijan los inversores a la hora de inyectar capital en una startup. Pero para que el equipo te pueda aportar lo mejor, es básico que haya una comunicación fluida y horizontal entre todos, y que como líder trabajes algunos aspectos. Lo primero, trabaja la confianza. Confía en tu equipo y gánate su confianza
para que cada uno pueda aportar lo mejor de sí y hablar con sinceridad ante lo que no está de acuerdo. Aprende a delegar y olvida el micromanagement. Coordinar es una cosa, pero supervisar cada acción que realiza tu equipo ni es eficiente ni tiene sentido. En el fondo, si no confías en ellos y en sus conocimientos, ¿por qué les has contratado? Sé clara o claro a la hora de fijar tareas y objetivos a cada persona o a cada equipo. Establece procesos y herramientas para organizar y coordinar los equipos de trabajo y las tareas, especialmente si tienes trabajadores a distancia. También crea flujos regulares y bidireccionales de comunicación con los trabajadores. Una escasa o mala comunicación entre los equipos o de la dirección con sus trabajadores puede llevar rápidamente al fracaso. La gestión de equipos y el liderazgo son mucho más complejos, pero creo que estos consejos te ayudarán para cualquier tipo de proyecto. ¿Te fías de tu instinto? ¿Sueles confiar en él para tomar decisiones o formarte una opinión sobre las personas, implicarte en un proyecto o hacer una inversión? Parece que el instinto se basa en gran parte en nuestra propia experiencia y conocimientos, de una manera inconsciente para nosotros, claro, pero eso indicaría que es más racional de lo que pensamos. De todas formas, emprender un proyecto del tipo que sea, pero con cierta complejidad y riesgo, precisa de una buena planificación para ser exitoso. La planificación significa que tengas claros los objetivos que quieres alcanzar a corto, medio y largo plazo. Objetivos realistas, recuerda. Y como parte de tu planificación, debes detallar las acciones o tareas que van a llevarse a cabo en el proyecto para alcanzarlos, considerando las prioridades y los procedimientos que se van a seguir, los tiempos, el presupuesto que hará falta, los recursos humanos y materiales necesarios. También tienes que medir los riesgos y lo que se hará para anularlos o mitigarlos. Cuando haces tus planes, es bueno fijar objetivos teniendo en cuenta distintos escenarios. Con el escenario más probable, es decir, el que esperas que suceda con mayor probabilidad, con un escenario optimista, que por simplificar se daría si todo va bien, y con un escenario pesimista, si las previsiones van mal. Esto lleva más trabajo que fijar simplemente objetivos. Digamos que es trabajar casi el triple, pero tu planificación contemplará todas las posibilidades. Por último, contar con una buena planificación te ayudará a espantar el miedo a fracasar. No quiere decir que sea una garantía de éxito, pero se reducen mucho las posibilidades de error y fracaso, y eso te ayuda a sentir que tienes el control del proyecto. Te da seguridad. Intenta, por tanto, no dejar nada al azar. Siempre podrán surgir imprevistos, pero cuanto más controlado tengas tu proyecto, menor riesgo de fracaso habrá. Este curso de gestión del fracaso para tener éxito ya llega a su fin, y he querido dejar para el final un tema que me parece especialmente importante hoy en día. Para las generaciones anteriores los trabajos solían ser para toda la vida. A menudo nacían en la misma casa que morían. Su primera pareja era para siempre, y todo en general era bastante más estable de lo que vivimos ahora. En esta época de grandes cambios continuos, la incertidumbre parece nuestra compañera. Tenemos que tomar decisiones continuamente y puede dar vértigo, pero también tenemos delante de nosotros un mundo de posibilidades y oportunidades que seguramente nuestros padres o abuelos ni imaginaron. Para aprovechar esas oportunidades tenemos que salir de nuestra zona de confort una y otra vez. Por eso, tan importante es tener bien planificado nuestro proyecto, sea del tipo que sea, como irlo adaptando con regularidad a este mundo cambiante del que hablo. Sobre todo con los planes a medio y largo plazo, conviene pararse a valorar si necesitan algún tipo de actualización o cambio. En los mercados menos maduros, en el ecosistema startup y todo aquello que tiene que ver con la innovación, las cosas cambian muy rápido, y lo que hoy es válido, mañana puede dejar de serlo, sea por cambios del propio proyecto o del entorno. Lo mejor para que tu proyecto tenga éxito es irse adaptando al cambio, y para eso necesitas revisar y comprobar el desempeño y los resultados las veces que haga falta. Y ahora sí, acabamos.
En este curso he volcado mi experiencia y lo que he vivido durante muchos años trabajando en proyectos muy diversos. La experiencia personal es muy importante, pero aprender de la de los demás puede ahorrarte unos cuantos disgustos. Así que espero que te sea útil todo lo que te he ido explicando. Y recuerda, no es posible tener éxito si no sabes gestionar el fracaso.